Bienvenidos, aquí estamos nuevamente para la jornada habitual a esta hora, 8 de la mañana. Y Geopolítica comienza justo ahora para ver los temas más importantes de toda la jornada, las últimas horas, y compartir con ustedes el contenido de Geopolítica. Como siempre recordamos que estamos por todas las vías de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país, simultáneamente en la naciondominicana.tv y el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Hoy es miércoles y estamos a 3 del mes de febrero. Vamos rápido. Ya el segundo mes ha entregado 3 días, 2 días y lo que va del día de hoy. Pues, como todos los días, hay muchos temas importantes que vamos a compartir con ustedes. Leandro y yo vamos a hablar con ustedes un rato, una hora nada más. Entonces, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo en lo que Leandro entra. Vamos a ver qué nos dice meteorología para este día. La UNAMED nos informa para el día de hoy que tenemos un tiempo nublado, como una obra de Nobel de Literatura, Octavio Paz. Las condiciones del tiempo permanecen bajo los efectos directos del sistema frontal y la vaguada en varios niveles de la troposfera. Por tanto, continuarán produciéndose aguaceros débiles a moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre gran parte del territorio nacional, principalmente en las regiones norte, noreste, sureste, suroeste, noroeste, la cordillera central. Bueno, pues, entonces todo el país que está con ese pronóstico. Se esperan entonces lluvias en casi todo el país. Las temperaturas se mantienen agradables por la época del año. Recordamos que estamos en invierno todavía. El invierno aquí no es tan acentuado. Bueno, en los Estados Unidos ahora mismo están bajo nieve en muchos lugares, en algunas regiones, sobre todo en la región noreste, están bajo nieve y con amenazas de nieve. Ese es el panorama para este día aquí en nuestro país, lo que tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Bueno, ayer se continuó con el debate que nos concierne a nosotros, el debate sobre la ley de incentivo fronterizo. El expresidente Leonel Fernández se pronunció a favor de que se mantenga esa ley. Hace Leonel un señalamiento bastante atendible. Dice, bueno, si no se le da certidumbre a la zona fronteriza de que la ley, el incentivo se va a mantener, puede provocar que si se cae la ley o se caen los incentivos, los dominicanos que no encuentran
que de por sí tienen poca cosa, pocas opciones, si no encuentran ni siquiera una salida con, que vean la posibilidad de mejoría de las condiciones, van a abandonar la frontera. Yo diría que van a seguir abandonando la frontera. Y dice Leonel Fernández, ese espacio lo van a ocupar los haitianos. Porque en la medida que la frontera se va despoblando de dominicanos, asimismo, casi automáticamente se va poblando con haitianos. Se establecen allí con todas las consecuencias, sobre todo consecuencias medioambientales, porque son más depredadores que los dominicanos. Y mira que tenemos una vocación depredadora, pero hay como cierta conciencia medioambiental en la mayoría de los dominicanos, como que les mueve la conciencia cuando van a cortar un árbol que está a orilla de un río. El dominicano lo piensa varias veces antes de cortarlo. No digo que no lo corten, que lo piensan. Y ordinariamente no cortan el árbol. No ocurre lo mismo con los vecinos, que no tienen esa conciencia hacia la conservación de los recursos naturales, y está a la prueba. A las pruebas me remito. Y solo tenemos que comparar ambos lados de la frontera para que se vea que lo que estamos señalando no es una difamación, es una realidad. Un lado verde, con las dificultades, con los efectos que ha habido sobre los bosques, pero hay bosques, y el otro lado, un desierto donde hubo bosques y fueron depredados y no replantados. Porque otra cosa que también hay en la mayoría de los dominicanos, la gente que trabaja el campo, y que suele cortar un árbol y sembrar 3. Naturalmente, cortó uno grande, sembró un chiquito, hay que esperar varios años para verlo crecer y verlo desarrollarse, pero está ahí el árbol, va a crecer. Pero de aquel lado no hacen lo mismo. No, cortan el que está y dejan eso botado. Entonces, cuando se advierte que presionar la salida, el abandono de los dominicanos que viven en la frontera, porque no tengan nada en expectativa de que van a mejorar, presionar eso va a ser también presionar a que el territorio sea ocupado por los vecinos, con todas las consecuencias que venimos señalando y que se conocen por decenas y decenas de años. Consecuencias muy devastadoras. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice el presidente Leonel Fernández que los senadores del Partido Fuerza del Pueblo que él preside van a apoyar el mantenimiento de la ley. Hay 9 ahí ya. Hay 9 entre ellos. El
fronterizo, Dionis Sánchez. El fronterizo, David Sosa. El prefronterizo, Félix Bautista. El prefronterizo, Antonio Marte. Hay 4 que están directamente ligados a la frontera. Los otros son del centro, Bauta Roja, que también lo va a apoyar, de San Cristóbal, que está muy cerca de la capital, no es fronterizo ni cerca, también lo va a apoyar, de San José de Ocoa, que también está lejos de la frontera, pero lo va a apoyar, y el de Higüey, de Altagracia, que también lo va a apoyar. Tú estás diciendo, Nelson, buenos días, que el interés de los senadores es el interés de los partidos. El interés, bueno, los senadores tienen interés, porque varios del PRM ya lo han dicho que van a apoyar el proyecto. No, yo me refiero, si tú crees que los intereses de los senadores es el que emana a los partidos. Yo creo que... O de los legisladores también, de los diputados también. Yo creo que los partidos están dando una demostración de que les interesa el mantenimiento de esa ley. Bueno, yo pienso que los partidos han dado demostración, y es verdad, que ha sido públicamente manifiesta. Sin embargo, los intereses que mueven a los legisladores, una vez más, incluyendo a los fronterizos, una vez más lo dejan al desnudo, que sus intereses están marcados en otra tecla. En otra tecla, pero, es evidente. Pero si fuera así, no tuviera discusión. Todos los fronterizos han dicho que lo van a apoyar. Claro, no pueden decir otra cosa. No pueden decir otra cosa. No pueden decir otra cosa. No, lo van a apoyar. Lo van a apoyar. No tienen ninguna razón para no apoyarlo. Claro que no. No hay ninguna razón. ¿Por qué? Pero ¿tú crees que los legisladores de la frontera los eligen porque alguien de la capital le da un peso de colaboración? Un empresario muy amigo. Sí. Ellos se rascan con sus uñas por allá, con lo que consigan. Sí. Entonces no tienen ninguna razón para boicotear un proyecto de su región para favorecer los intereses de alguien que no le significa mucho en términos materiales. Digo yo, ¿verdad? Ay, Nelson. Un hombre de tu experiencia. Por favor. A veces los legisladores son gente ajena de esa provincia. Es decir, son de ahí, pero sus intereses están marcados por otro tipo. Vamos a estar claros. Bueno, el papel nuestro es presionar donde podamos para que eso Muy bien, para que eso se apruebe. Muy bien. Ahí estoy de acuerdo contigo, porque yo sé que tú vas a defender que eso se apruebe en el interés de tu región. No, mi artículo de hoy del Caribe y saldrán digitales es en defensa de la ley 2801. Así es el título. Eso es coherencia. Y la vamos a defender. Claro. Vamos a defender. ¿Y quiénes son los que van a defender entonces a Argenis? ¿Quién es Argenis? Argenis Contreras. Oh. Está hablando de Argenis, como si fuera como que tú dices, una David, figura, ¿verdad? David Ortiz. Ortiz, el Big Papi. Pues lo ganó Dominicana anoche, su tercer partido de la Serie del Caribe. Ajá. Pero eso no significa nada, ¿eh? ¿Cuál? ¿El de la Serie del Caribe? No, ya que metiste la Serie del Caribe, no significa nada que haya ganado 3 y esté invicto el equipo dominicano. Sí, puede perder en la semifinal con cualquiera y quedar descalificado. Y quedar descalificado. Con un solo partido. Y uno que haya ganado un solo en la serie regular puede ganarle la semifinal. La última vez que participó Escogido ganó 4 juegos. Sí. Y el quinto lo perdió en un juego que terminó a las 6 de la mañana. Sí. ¿Cuántos? 19 entradas.
Bueno, no tiene ningún sentido. Usted gana 5 y pierde 1 y ya perdió. Pero lo importante de que esa regla no es excluyente. No, esa es para todos. Es para todos. Es decir, Sí. nadie puede alegar que me aplicaron mal la regla. Es la regla. No, la regla. Y una vez te puede convenir a ti, pero otra vez se le puede convenir a otro. No, por supuesto. Entonces, Ah. que tú quieres saber quién va a defender a... No lo digo porque ¿Quién es para Argenis? Explica quién es Argenis Contreras. Argenis Contreras es el principal acusado del asesinato, muerte de Junior Ramírez. Asume lo que asume un periodista, que al que tú le estás hablando no conoce la información. Claro. No, pero fue una forma de introducirlo. Y que en el día de ayer fue traído al país por un avión de los Marshall de los Estados Unidos, junto con otros 22 dominicanos que fueron deportados desde Estados Unidos. Y que 3 años y medio después del hecho de sangre y bochornoso en la República Dominicana, y que la Procuraduría General de la República del pasado gobierno no pudo traer o no quiso o no intentó o no hizo gestiones para traer al Argenis Contreras a la República Dominicana. No es así, no es así. Yo digo, yo estoy diciendo, yo no estoy asegurando, yo estoy diciendo, sí. No. Sí se hizo. No es así, no es así. Ajá. No es así. Mira, este imputado por supuestamente ser el principal autor de la muerte de Junior Ramírez, escapó al día siguiente que se descubrió el cadáver. El cadáver y comenzaron las investigaciones. Se fue para Estados Unidos. Cuando se le imputa, ya con pruebas suficientes para armar un expediente y someterlo a la justicia, bueno, entonces él comienza a litigar en una corte de Nueva York para impedir su traída al país. Sí. Nunca se planteó una extradición, ¿eh? Bueno, eso que estoy diciendo, y entonces. En la formalidad no recuerdo si que se planteara. Bueno, pero el hecho es que Claro que el hecho es que él está en los Estados Unidos, lo detienen no por ese hecho. Claro, sino una redada. Lo detienen porque está ilegal. Sí. Entonces él comienza, quien lo procesa es una corte de inmigración. Y los procesos de inmigración en Estados Unidos duran muchísimo tiempo. Lo ve una corte, vuelve una apelación, él mismo juez lo conoce, vuelve y ratifica, y viene otro grado, etcétera, etcétera. El hecho de que él tuviera 3 años para finalmente llegar al país es porque estuvo agotando todos esos recursos. Y ayer dice un abogado, que no recuerdo, tú preguntas quién es el abogado, no recuerdo quién, no retuve el nombre. O si no retuve el nombre, no. Lo que ocurre es que oí una información en un periodo, en un noticiero, un avance de eso de noticias, donde hablaba que el abogado de Argenis Contreras dice tal cosa, y ahí mismo tiran un corte del tipo sin identificarlo. Digo, vaya, qué periodismo ese. Oye, sí, qué hombre más famoso, que hay que conocerlo de una vez. Bueno, el único abogado que hay. Sí. Dice el abogado y ya. El único procurador, el único ministro, el único presidente. Es como decían de Camilo José Cela en España. Tú le pones a un sobre, en una carta dirigida a don Camilo, sin ponerle dirección ni nada, y esa carta llegaba a Camilo José Cela. Solamente con ponerle don Camilo. Entonces parece que este abogado es el único abogado que hay. Este es un don Camilo, ¿verdad? No sé el nombre. No recuerdo el nombre. Ya. Entonces dice ese ilustre letrado que no, que Argenis vino.
Tú dijiste al comienzo que vino un avión de los Marshall, ¿verdad? Los Marshall son Sí. alguaciles. Marshall en inglés es alguacil en español. Entonces, él dice que vino voluntariamente. Ujú. Y yo cuando le digo, pero mira, los voluntarios de Macabón, Calilí, que pidió una gente que le mandara gente de Dajabón y fueron, ya todo el mundo sabe la anécdota de Macabón. General, ahí le mando a los voluntarios, devuélvame las sogas. Eran voluntarios, pero venían amarrados. Entonces, Argenis Contreras vino, según el abogado, voluntariamente, pero vino en un avión de los alguaciles de Estados Unidos donde traen deportados. Sí. Dice, bueno, él pudo haber estado todavía, ¿cómo se llama? Evitando venir. Le faltaba todavía apelar a la Corte Suprema del Estado. Esa cosa, está bien, todo eso es verdad. El hecho es que no tenía ninguna posibilidad de quedarse en Estados Unidos. Ninguna, la más mínima. Pero la Procuraduría General de la República hizo ingentes esfuerzos para traerlo. Claro que sí. Claro, se empeñó en eso. Y mucha gente lo ha criticado que lo fuese a buscar el magistrado Camacho. Y yo tengo para decirle que ese grupo, ese tinglado, tiene un expediente por corrupción, además del asesinato de Junior Ramírez. Sí, pero eso son cosas diferentes, están desligados. Yo dije además, tiene un expediente por corrupción. Sí, sí, pero son... Claro. No, hay que desvincularlos. Pero en un principio ligaron las dos cosas, pero después hubo que... Pero el director de la ONSA, a la sazón de ese hecho, fue delegado del expediente de asesinato, el de Junior. Vamos a hablar del expediente. Pero está incluido en el de corrupción. Sí. Vamos a hablar del expediente. Vamos a seguir hablando del expediente ahorita cuando regresemos de la pausa y venimos de inmediato. En geopolítica de este día. Bueno, hablábamos de un tema importante, porque ese tema planteó, o sea, aireó una cadena de situaciones donde estaba la corrupción de por medio, había extorsión, hubo secuestro, asesinato, huida y todo lo que se conoce de ese expediente en el que se involucró a tanta gente y se imputa a esta persona que fue traída ayer al país. Fue traída ayer, no vino voluntariamente, fue traída. De ser el autor material, autor principal de ese hecho, donde fue asesinado el abogado y profesor universitario Junior Ramírez, que recordamos que hubo todo un laboratorio de conjeturas y de habladurías en torno a ese hecho, que de por sí no le resultaba favorable a la memoria del abogado asesinado. Es un elemento que podrán airear en el tribunal, pero además que no tiene ningún valor para exhibir a los imputados, porque hay un hecho material, hay un asesinato, solo la muchísimas moral. Agravantes. Solo le puede dañar después de la vida también la moral. Exactamente, lo único que pueden lograr es eso. Esa persona, yo creo que al menos a Argenis Contreras, yo puedo aportar un palé. O puedo apostar jugar un número directamente sin palé. ¿Cómo que ustedes juegan los números? Ponme un número suelto ahí. Yo no juego el número. ¿Tú no juegas números? No. Bueno, yo no apuesto. Yo no apuesto a nada.
Tú no le pagas impuestos a la suerte, ¿no? Oh, y es fácil. 30 años seguro tiene ese tipo en la costilla. Sí, yo creo que sí. Lo importante de ahora es si él pudiera hablar sobre todo el entramado eh, que se vinculó a la ONSA para no solamente sacar fondos públicos de ahí, porque hay una denuncia bastante responsable que muestra una distorsión enorme sobre el manejo público de esa institución. Sí. Sí. Es una cosa terrible pagar 2 millones y pico para arreglar una onza con la que pudieron haber traído 3 unidades Nuevecita, de cajeta. nuevas. Es una cosa, eso es lo más importante y muchos medios dominicanos y mucha gente se pone en lo simple. Es verdad que lo más importante fue que haya perdido la vida una persona. No, oye, pero eso es lo más de todo. Lo terrible, lo más fuerte, es evidente, pero ahora, eso no puede obviar a que se conozca la realidad del tinglado mafioso que había ahí. Es una cosa horrorosa. Ese otro expediente por el cual está imputado quien era director en ese momento y otras personas. Sí. Están imputados por el hecho de por la malversación de fondos y demás. Sí. Y estafa al Estado y todas esas cosas. Ya eso es un expediente que se está conociendo, que incluso salió hace poco, relativamente poco, de la prisión. Le variaron la medida de coerción le dieron prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria a Manuel Rivas. Entonces, es un expediente aparte. Lo otro es el asesinato, con secuestro, todo lo que eso se ha podido ir documentando. Entonces, anoche, desde ayer tarde, la Procuraduría General de la República, o el Ministerio Público, está interrogando a este presunto participante de la muerte de Junior Ramírez, y me imagino que en las próximas horas estarán presentando ante un juez de atención permanente, ya no es Alejandro Vargas, y no tendrá la ocasión de cantarle de imponerle la medida con un sermón. Usted no debió irse para Estados Unidos, porque cuando usted se fue para Estados Unidos, usted le está diciendo a la justicia que se va de Estados Unidos porque está tratando de evadir un hecho que le están señalando. Si usted se hubiese quedado aquí, a lo mejor convence al juez de que usted no participó en eso y el juez hubiera sido condescendiente. Como usted se fue para Estados Unidos, el juez va a tener que imponerle a usted 1 año de medida de coerción. Claro, ya está un peligro. Se lo dice, no, además ya usted es un peligro de fuga porque claro. usted se fue una vez, si la justicia lo deja suelto, usted se va a ir de nuevo y va a retrasar, bueno, todo ese sermón de nuestro querido amigo Alejandro. El otro que lo sustituyó, quien vaya a conocer esas medidas, de seguro no le va a dar ese sermón, le va a mandar el año directamente. Directamente, porque ya él perdió no solamente la libertad, sino también la confianza. Claro. De alguna manera, sí. Un hecho complejo. Yo siento que la ganancia de la sociedad dominicana ya perdió a un ser humano, es lo más doloroso. Y lo importante sería ahora si Argenis colabora con la justicia, con el Ministerio Público, esclareciendo, dando detalles, dando datos sobre las demás operaciones que tenían, que se hacían en la ONCE, en las que él era parte importante. Sí, claro. Él no es un elemento tangencial de ese. No, él es parte fundamental. Claro. En un principio, cuando creo que Carlos Balcácer estuvo asesorando a estos imputados. Ya que Carlito es muy novelesco a veces. Bastante. A veces. No, Argenis se fue porque lo iban a matar aquí si hablaba. Ah, sí.
Arregla Pero él tu, inclusive dijo que en una semana le iba a traer. bueno, en una semana lo trajo. No, no estamos en una semana. Él no dijo de qué mes ni de qué año. Él, cuando haya la garantía para que se conozca, se va a entregar. En una Él se va a semana, entregar. y mira cuánto va. 3 años y 4 meses. Exactamente. Entonces, eh, vamos a ver qué va a plantear qué va a conocer el Ministerio Público, lo va a presentar en el día de hoy. Imagino que sí. Sí. Ya un expediente que estaba bastante completo en todo lo que concierne al asesinato, no hacía las demás implicaciones que hay que subyacen en el ambiente. Pues ayer el presidente de la República se personó por la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Oh, claro. No. Fue a poner en funcionamiento un nuevo mecanismo de transparencia Y de control preventivo. y de control preventivo. Ese es el término, un control preventivo. El control preventivo está en la ley. Sí. Ya. Lo que hay que cumplirlo. Pero bien, todo lo que conlleve ¿cómo se llama? La transparencia, todo lo que conduzca a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, son tuyos, míos y de todos nosotros. Es importante que hay que emprenderlo. Porque se habla mucho de la corrupción. Se habla mucho de la corrupción y la gente en la calle dice que fulano es un ladrón, pues se robó todo lo que... a veces dicen que se robó todo. Se robó los fondos públicos. Bueno. Y nos hemos cansado de decir que el Estado Dominicano fue configurado y se ha ido mejorando y se ha ido fortaleciendo en el sentido de que nadie está en capacidad de robarse un peso que entra al erario. Dinero que entra a las arcas públicas, no hay forma de robárselo sin dejar 1000 huellas. Por consiguiente, la corrupción no es por ahí que está. La corrupción está en el amañamiento de los procesos de compras y contrataciones para el funcionario guarecerse en el sentido de que el contratado o el suplidor no es un contratado ni un suplidor, sino un socio del funcionario, sin el funcionario poner un maldito peso. ¿A qué me refiero? Y todo el mundo lo sabe. Ah, no, que si tú quieres vender, ya tú sabes, cantearte. Sí. Entonces, eso tiene otras implicaciones. Con un módico. Sí. Y hay ladrones, hay gente que está en ladrona que le pide un 30% a los suplidores. ¿Cómo diablo un suplidor puede cumplir mínimamente con los estándares de la obra? Claro. Ni que se robara lo que está vendiendo. ¿Qué pasa? Entonces ahí viene la sobrevaluación, vienen los equipos y obras malas que no corresponden a los estándares establecidos, el incumplimiento. ¿Pero por qué? Porque se le fue en las uñas al funcionario. Pues tú tenías que cumplir al funcionario, si no, no cobraba. Claro, y dejar engañar al Estado Dominicano, que ahí es que está el gran negocio de la corrupción. Y yo veo que este presidente, el presidente actual, yo pienso que tiene buenas intenciones desde el punto de vista político para que
se pueda minar un poco ese ya un cáncer de la República Dominicana. Sin embargo, el enfoque general de la corrupción está en lo más simple. No, vamos a lograr un negocio. Aquí cada gran contrato empieza con un tiglado de corrupción desde el Congreso de la República. Vamos a estar claros, porque ahí también se paga peaje. Tú la tienes cogida contra el Congreso. Sí, obligado. Honorable no Congreso. O al honorable. Porque aquí, porque no vamos a ver, tú dime y dijiste, acaba de decir, aquí hay toda una serie de leyes, reglamentaciones y resoluciones que ponen al desnudo la posibilidad de que alguien, de que es lo cual que te fueron a tu institución y tú la agarraste y lo llevaste en el bolsillo. Eso no es posible, porque se va a evidenciar evidentemente. No está ahí. La corrupción está en la prerrogativa que tiene el funcionario público para permitir que gente que hace negocio con el Estado lo engañe, sobrevalúe y deje de hacer lo que contrató con el Estado. Y simple, la frase mágica que yo siempre tengo: nadie daña al Estado por placer. Si alguien dañó al Estado es porque alguien lo permitió y recibió beneficio por ese daño que se le hace al Estado. ¿Está clarísimo? Otra cosa. Otra cosa es el amañamiento de los procesos. De ir creando las condiciones para que fulano gane. Sí. Que tampoco no es porque fulano es gracioso, me cae bien y para que fulano gane. Toda una elaboración engañosa de que ponen a las personas no voy a decir ponen, pues no conozco, pero ponían a las personas a participar de tonto útil en unos procesos supuestamente abiertos, y cuando tú tratabas de ingresar para darle seguimiento ¿cómo se llama la cosa esa? A los pliegos de condiciones, te encontrabas que tenían un candado. Para ti. Pero claro, le daban la llave a quien quiere a quien quería que ganara. Tenía todas las llaves. El juego de llaves lo tenía el que quería que ganara. Y la gente de idiota metiéndose a la computadora, chequeando el proceso, y el proceso no camina. Pero peor aún, en el gobierno. Y cuando termina, y cuando llega la hora pues siempre tiene un día y hora para el cierre. Claro. A los 2 minutos después tú puedes entrar y podías ver el proceso. Mira, ya lo abrieron el proceso. Pero ya, tú entraste cuando venció el plazo. Entonces, eso es un ladrón privando en gente seria. Sí, óyeme. Pero peor aún, Nelson. Todo lo que tú dices es así. Y estoy hablando montado. Estoy hablando con conocimiento de causa. Así mismo, pero peor aún. No voy a decir el santo porque no es necesario. Nelson, pero peor aún. Aquí había una mafia instalada sobre las licitaciones. Que había gente que iban y no ganaban en las licitaciones. Y como quiera tenían la obra. Se la compraban al que ganaba la obra cuando no ganaban. Le decían, ¿cuánto te va a ganar en esa obra? Ok. 5 o 6 millones. Mira, ahí tienen. Eso lo hacía Alexis Medina. Bueno, y otros que no es Alexis Medina. Aquí hay muchos Alexis Medina. Bueno, uno porque es más conocido. Hay pilas de Alexis Medina. ¿Y qué hacían entonces? Esa Contraloría, todos esos mecanismos, estaban amarrados con la corrupción y permitían que cobraran nada más ese tinglado mafioso. Los demás ganaban una licitación y tenían que dejarla porque no podían, nunca le pagaban. Claro, se la ponían en China, Vamos a la última pausa, Leandro, y venimos de inmediato a completar la jornada de este miércoles 3 en Geopolítica.
Seguimos en geopolítica. Bueno, Leandro, ya tú ves, amables televidentes, que es bastante difícil, no imposible, lograr una transparencia plena. Porque Ya. ni siquiera en Estados Unidos hay esa transparencia plena, 100%. No, pero eso tiene un componente importante y es el componente de la impunidad. Si tú permites que se dé un hecho, ¿verdad? No, y el mensaje Y del no hay presidente. castigo, claro. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Primero porque, mira, en este ejercicio que ya ha hecho el presidente de la República, está tratando de minar el principal proceso, que es el compra y contrataciones. Si tú puedes limpiar, eliminar una gran parte de eso, es una gran ganancia, ¿eh? Sí. Porque aquí estamos hablando de montar un sistema de prevención temprana que permita las alertas cuando se están armando los procesos. Porque hay gente que lleva su trompo embollado y cuando llega a la institución ya está montado. Y después que ganó en una licitación, aunque sea mañana, ya tú no se la puedes quitar. Al No, menos que no sea que incumpla por otro proceso. Pero es difícil. Y más hay gente, difícil. claro, se puede, pero es más difícil. Entonces, después de eso, si tú verificas que se dio un hecho pecaminoso para X tipo de contrato con el Estado y tú no castigas eso, es un incentivo para que los demás lo sigan haciendo. Exactamente. El mensaje vale mucho. Claro, y yo pienso que el presidente de la República se ha enfocado bastante y el área de compras y contrataciones, además de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, ellos tienen una trilogía ahí que ha hecho un gran esfuerzo para que, porque es que lo que vivimos en el pasado es una cosa horrorosa. Eso no se puede ni contar. En una sociedad civilizada, tú cuentas lo que pasó en los últimos 8, 10 años en República Dominicana. Y eso parece un cuento de terror, pero parece un cuento. Ahora, como toda la vida, no es como comienza, es como termina. Porque recordamos todas las medidas y toda la algarabía y toda la cháchara que se habló al comienzo del gobierno de Danilo Medina. Sí. Y cuando pasamos raya, ¿qué se puso abajo como resultado? O nada, no, ningún cumplimiento. La diferencia es esa de este presidente con el pasado. Entonces, el asunto es cuando termine, pasemos Sí. raya y sumemos de abajo, pongamos resultados de abajo. ¿Cuál es el resultado? Eso es lo Yo creo que importante. el presidente sabe con quién está bregando. Él sabe. Él lo Por eso, sabe. por eso pone la prevención adelante. Está Es muy que empeñado en eso. claro, él sabe con quién está bregando. Y lo ha dicho, y yo espero que la cumpla su palabra, que él tiene amigos, no cómplices. Porque el pasado se convirtió en cómplice de todo ese tinglado corrupto. Al final que la gente decía, todo el mundo sabía que había una corrupción rampante en el gobierno de Danilo Medina. Y él decía que ¿cuál corrupción? El cual que le enseñaran. ¿Cuál enseñarle? ¿Cuál corrupción? Por enseñárselo todos los días. Es una cosa Muéstrame. increíble. Era un hombre que ¿Cuál estaba corrupción? tan fuera de control, que decía, ¿pero cuál corrupción? Y todos los días enseñándosela. Y entonces, Ajá. claro, no, porque él era parte importante de ese tinglado. Él dirigía eso Él todo. no directamente, porque tampoco, Pero lo sabía. pero él tenía mucho conocimiento de esa vagabundería. Bueno, ¿por qué no quitó a toda esa persona y lo cambió y lo sometió? Entonces él es parte. Mm. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que darse a veces regarse la vestidura y quedarse callado, pero venga acá. Eso es así. ¿Por qué tuvo el presidente de la República que salir, buscar una comisión para conocer la licitación a mañana que se dio con Punta Catalina? Y tuvo él que salir a jugar un rol que no le correspondía, como porque eso es del Ministerio Público, no del Poder Ejecutivo. Porque no puede juzgar no puede juzgar porque no es juez. Y segundo, no puede asumir el rol de fiscalizar que le corresponde al Congreso que no lo cumple. Sin embargo, él tuvo que salir a sacar, a poner a gente ahí a dar la cara para evitar un escándalo mayor en ese momento. Y hasta ahora, el Ministerio Público de su gobierno lo quiso tapar hasta el último momento, al punto que sacó de la obra de Odebrecht a la más importante y mayor, y que manejó mayor volumen de dinero como fue Punta Catalina.
Entonces, Que es estaba fuera de ajeno, servicio. sí, por 2, 3 semanas más. ¿Es ajeno el presidente de la República de eso? No es verdad. No es verdad que es ajeno a eso. No me echen eso en cuenta a mí. No, 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 no. No. Hay cosas que son tan evidentes que un presidente no puede alegar que no lo conoce. Claro, Puede desligarse. claro. Si no, si te metiste en No eso, creo. tienes tu problema, pero no llega donde mí. No, No, puede eso no fue el caso. desligarse. Eso Puede no fue el desligarse, caso. pero que no lo conozca, no, no. Eso no es cierto. Pues bien, entonces, eh, ayer también el presidente Leonel Fernández reclamó al gobierno que ponga al descubierto, que muestre, que socialice, como dicen ahora, cuál es el plan que tienen para la vacunación cuando la vacuna llegue. Y eso es necesario, porque el gobierno dijo que hay un protocolo, pero que nadie conoce el protocolo. No es que tenga que publicarlo en un periódico de circulación nacional para que tenga vigencia, no. Pero que por lo menos los sectores que están más vinculados al combate a la pandemia deban estar informados de cuál va a ser. No sabemos si ya esos sectores conocen cuál es el protocolo, cuál va a ser la logística, cuál es la ruta a seguir y todo eso. Por cierto, ayer anunciaron que llegará en un par de semanas las primeras dosis de vacuna. Sin embargo, eso sigue siendo un enigma para... 12 vacunas. No, la primera dosis, la primera dosis. Ah, las dosis. Sí, porque se van a poner 2 dosis. Y paralelo a eso, un médico ayer del país... 25,000 dijeron. Sí, dice que lo más adecuado para la República Dominicana es otro tipo de vacuna que no es ni la de AstraZeneca ni de la de Pfizer, porque esas requieren de un tratamiento climático que en República Dominicana es un poco difícil de aplicar. Es decir, tendríamos que gastar mucho más, un dinero bastante pesado en el manejo de la vacuna antes de ponerla y tomar el riesgo de que no tengan efecto por la cadena de frío que requiere esa vacuna para ser aplicada. Eso es un hecho en un país totalmente frío. Nosotros estamos aquí en totalmente el trópico total. Sí. Una contradicción del cielo a la tierra que podría, como son componentes químicos, podrían terminar perdiendo la efectividad. Sí. Y eso Vamos a esperar. Tiene que ser lo más preocupante para la República Dominicana en este momento. Eso forma parte de la logística. Sí. De saber cómo vamos a conservar esos medicamentos, cómo cuando salga del aeropuerto, en qué va a venir, cuál es la temperatura de esos contenedores, etcétera, etcétera. Eso que se ha reclamado. Parece que el gobierno todavía no tiene ese elemento todavía resuelto. Bajo control. Parece que no. Bueno, y hay problemas no solamente con eso, con abastecimiento, que en estos días tendremos que hablar de eso mañana, será, pero hay preocupaciones sobre abastecimientos importantes en materia prima para la producción no solamente de alimentos, sino también de otras cuestiones importantes para la vida. Bueno. Esta pandemia, hoy los industriales están alertando de que algunos commodities han subido de precio a nivel internacional, que claro. le impide para su fabricación de algunos rubros que son esenciales para la República Dominicana. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. El petróleo va en aumento también de manera rápida. Es preocupante. Sí. Es decir, porque eso terminamos pagando nosotros. Claro, eso termina en inflación. Y ya tenemos un resultado que nos debe llamar a alerta, que es el del pollo, de la carne. Y entonces, ojo con eso. El gobierno tiene que ponerse adelante para que eso no llegue a ese nivel. Gracias. Terminamos por el día de hoy. Gracias, Leandro. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes también por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con GN Televisión.
en geopolítica.